Realmente es una gran alegría empezar esta última jornada de cierre del cuarto Congreso Iberoamericano de Teatro, con una de las más grandes referentes que tiene Latinoamérica en crítica teatral, en estudios teatrales, sin duda una de las personalidades más brillantes que tenemos en el conocimiento del teatro, que es María Esther Burgueño. Como estamos un poquito atrasados, voy a ser muy rápido para que podamos empezar a escucharla, pero me gustaría decir que es crítica teatral desde hace muchos años, profesora de literatura, es autora de algunos de los trabajos más brillantes que se han escrito sobre teatro uruguayo, y sobre todo quiero destacar que co-dirige junto a Gabriela Braceli la Escuela de Espectadores en Montevideo, en Uruguay, y que realmente estamos muy honrados de tener a María Esther Burgueño en el plenario de apertura de este viernes 7 de octubre. María Esther, muchísimas gracias y te escuchamos. Gracias a ti, Jorge. ¿Se escucha? Yo Sí. no escucho. El micrófono aquí no se escucha, pero bien. Primero que nada, agradecerles el hermosísimo lugar donde estamos. El claustro de Confama es una belleza. Y después decirles que estoy muy contenta de estar en la conferencia. Vamos a hablar hoy de un diálogo de poéticas en lo que puede ser la adaptación de un clásico a lenguajes modernos. Nuestra ponencia... Perdón. No. Perdón, había problemas con el sonido. Nuestra ponencia se llama Calderón al Cubo y tiene que ver con la presencia de Pedro Calderón de la Barca en versiones contemporáneas. Esta historia comienza cuando en 2022 Gabriel Calderón, que tiene 39 años, toma la dirección artística de la Comedia Nacional del Uruguay. Para un país envejecido y con tendencia a la consagración de las carreras por antigüedad, estas eran buenas noticias. Calderón lanza un programa bajo el lema La comedia arde y empieza una serie de actividades que reprograman los recursos, reconfiguran las becas que habían desaparecido para trabajar en la Comedia Nacional, integra los teatros independientes a los teatros oficiales, firma giras para que el elenco oficial pueda desplazarse al interior, que en Montevideo hablar de teatro uruguayo es hablar de teatro Montevideo nada más. Los resultados fueron rapidísimos, fue como un huracán que pasara por ahí y puso todo patas para arriba. Hizo estrenar unos dramoletes de Thomas Berger, un autor maldito, no. Salvo un actor que está ahora acá también actuando, Marcos Valls, que está haciendo una versión de Mono, que había hecho Almuerzo en la casa del señor W. No veíamos Thomas Berger en Uruguay. Calderón pone a funcionar a Berger, pone a funcionar una obra de una escritora, Armonía Somers, que había sido considerada prácticamente una escritora obscena en su momento, y pone mujeres jóvenes a dirigir. Estoy hablándoles de paradigmas que a ustedes no les importarán o les parecerán raros. En Uruguay sí. En Uruguay predominantemente los directores son hombres y siempre se es joven a los 50. Bien, lo cierto es que Calderón es elegido por el elenco artístico de la Comedia Nacional, la intendencia, director artístico de la Comedia, y cuando se pone el traje de director artístico y de dramaturgo, tiene otro desafío, que es poner una obra que se llama Constante, que coescribió con el chileno Guillermo Calderón y que era la reversión de otro Calderón, que es Pedro Calderón de la Barca, el escritor del siglo de oro español, con su obra El Príncipe Constante. Esto nos... no sé dónde, no veo la presentación, ¿dónde está? No, pero no veo dónde pasarla, bueno, no importa. Lo cierto es que la página oficial de la Comedia Nacional presenta Constante
Bueno, ahí está, nuestro Calderón al cubo. Presenta constante en base a una solicitud que se dio repentinamente y poniendo a Calderón en un brete inesperado. Cuando Calderón toma el cargo, el director artístico saliente, el actor Mario Ferreira, le da una noticia que a Calderón lo espanta un poco. Le dice: Gabriel, tenemos que ir con una obra clásica al Festival de Almagro como invitados y como país invitado. Y Calderón queda totalmente perplejo y dice: bueno, iremos con La Dama Boba, que era una apuesta que la comedia había hecho un tiempo atrás y que había sido muy exitosa. Le dice: no, 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 ninguna Dama Boba, acá tenemos que ir con una obra que estrene la Comedia Nacional, porque además somos el país invitado. Y le dice: además tenés que llevar un clásico español y en verso. Y Calderón queda impresionado. Aquí, no sé, tendría que estar el video aquí, pero bueno. Aquí. Esto nace por el antes incluso de asumir la primera noticia que me da Mario Ferreira en El Solís, cuando sabe que yo voy a ser el director, que sigue a su gestión, y me dice: mirá que aceptamos una invitación de Almagro, y el año que viene hay que ir a Almagro. Y yo inmediatamente, me acuerdo que estábamos, no voy a decir dónde, porque pero estábamos digo, al Festival de Teatro Clásico. Sí. ¿Y por qué aceptaron una invitación al Festival de Teatro Clásico? Porque Uruguay va a ser país invitado y quieren que la Comedia Nacional sea la invitada, ¿no? Y yo le digo, pero nosotros, ¿y ustedes qué van a llevar algo? Porque la comedia había hecho hace unos años una versión buenísima de La Dama Boba. Sí. Y le digo, ¿pero qué va, La Dama Boba? Le digo, asustado ya. Y me dice, no, hay que ir con algo nuevo. Y le digo, yo nunca dirigí clásicos. Le digo, es más, este país había una evaluación que yo hacía inmediata, es una evaluación personal, pero que es que nosotros habíamos perdido la musculatura con los clásicos, que antes la comedia en sus temporadas tenía siempre varios, incluso yo esto lo dije en una reunión de elenco, había un mito que se decía que en la comedia cuando querían resolver algún título rápido, hacían un Molière o un Shakespeare porque lo tiraban y lo ensayaban rapidísimo. Después, Cristina Machado y Claudia Rossi otra vez en una reunión de elenco dijeron, no era tan así, no lo ensayaban tan rápido. Pero digamos, esa musculatura, esa velocidad, la perdió todo el sistema teatral uruguayo. Es decir, en Montevideo no se ven clásicos todo el tiempo en todas las salas, los actores no lo hacen todo el tiempo, y los directores, si me pongo yo como ejemplo, no estamos habituados a dirigirlos. Y de repente teníamos que ir a un festival que está acostumbrado a ver 200 o 300 versiones de clásicos por año. Me parecía un problema, ¿no? Yo quisiera ir a Europa con una obra contemporánea, donde siento que sí tenemos musculatura, de autor por lo menos contemporáneo. Y así empezamos a urdir este proyecto con Guillermo, ¿no? O sea, en un momento... Bien, esto que acabamos de ver es parte de una charla que tuvimos con Gabriel Calderón en la Sala Verdi, donde él estrenó su obra, después de una función. Y creo que elegí ese fragmento simplemente porque creo que muestra la problemática real. Y es que Calderón es un director de obras modernas, su teatro es rápido, humorístico, prosaico, intenso, pero nunca clásico. Y lo planteaba ahí. De manera que tenía que buscar una solución a este problema. Tenía que ir con una obra, como vimos, a Almagro. Y ahí viene el pasado y lo salva. En 2009 Calderón había estado en la Royal Court Theatre haciendo un curso y conoció allí a Guillermo Calderón, al chileno. Enseguida, con los nombres G. Calderón, quedaron muy aproximados. Se le planteó hacer a cada uno, al Royal Court,
una obra sobre la tortura en Latinoamérica, que es un tema que siempre en Europa, perdón, está presente como algo para retomar. Y les proponen que esa obra trate o se centre en la obra de Calderón de la Barca, El Príncipe Constante. Y en ese momento cada uno pensó en cómo encauzar esto, y a los años después de este 2009, Guillermo Calderón, el chileno, escribe Villa más Discurso, 2 obras conectadas, con 3 actrices que intervenían haciendo en la primera parte en Villa un diálogo sobre la Villa Grimaldi de Chile, donde funciona un centro de tortura y donde hay un museo de la memoria. Y Gabriel Calderón directamente dijo que él no tenía, en ese momento, no es lo que diría hoy. No olviden, Calderón tiene 39 años y en 20 pasó de ser un niño apenas visible a ser el teatrista que dirige todos los proyectos artísticos de la Comedia Nacional. Calderón en aquel momento no tenía muchas ganas de hablar de la dictadura. Él nació cuando la dictadura terminaba, y entonces eligió hacer una obra que se llamaba Or, tal vez la vida sea ridícula. Calderón tuvo una serie de obras que él va a llamar pentalogía fantástica. Primero era trilogía, después tetralogía, ahora es pentalogía, que son obras que tienen un nombre corto, una palabra corta, or, us, ex, it, if. Y no todas están compuestas todavía por la cuarta. Y después una frase, por ejemplo, or, tal vez la vida sea ridícula. Y en esa, él tomó el tema de los desaparecidos y lo hizo de manera humorística, cosa que causó polémica. Lo que él planteó fue que había una familia donde una de las hijas, la obra estaba planteada como un primer acto trágico, un segundo acto cómico y un tercer acto tragicómico. Ese era el planteo escénico. En la parte trágica, la hija de una familia desaparecía. Y en la segunda parte se descubría que no era una desaparecida política, sino que la habían abducido los extraterrestres, lo cual le quitaba toda seriedad al asunto, pero además daba lugar a una serie de gags porque los extraterrestres se metían en el cuerpo de la gente y hacían cambiar las personalidades. Había escenas muy, muy graciosas y al final se resolvía esto de manera tragicómica, pero nunca era una obra sobre la tortura. Después sí la escribió. Escribió una obra que se llama Ex, que revienten los actores, donde sí hay personajes torturados en serio, que son traídos al presente por una máquina del tiempo. Pero en ese momento, cuando le pidieron a Calderón, no tuvo ganas, hizo Or, que no era exactamente lo que se le pedía, y quedaba allí planteado que los 2 escritores habían hecho sus obras de acuerdo con sus intereses. De hecho, los escritores estos son confundidos muchas veces. Contaba Calderón que a veces iba a un festival y la gente le decía, los felicito, qué maravilla. Y él con 22 años decía, qué conocido que soy, estoy muy contento. Y después se daba cuenta que lo saludaban por el otro Calderón. Dice, me he quedado con regalos, me he quedado con libros y con derechos de autor del otro Calderón. Pero en realidad sí también quedaron amigos, y cuando se presenta este problema de tener que ir al Festival de Almagro, Calderón habla con Guillermo, que estaba en Suecia haciendo proyectos fílmicos, estaba con películas, y le plantea reflotar el proyecto Royal Court Theatre y hacer una versión conjunta jugando con los nombres. Guillermo Calderón y Gabriel Calderón hacen a Pedro Calderón, hacemos un Calderón al cubo. Guillermo acepta, están en situación de pandemia y empiezan a trabajar por Zoom y a mandarse ideas. Esto es algo interesante, escuchar el tipo de ideas que venían y cómo se elaboraban en todo un proceso de construcción de esta obra. Deciden ponerle a esta obra Constante. Y la palabra constante apenas se remite a mostrarnos una parte
de la realidad planteada en El Príncipe Constante. De hecho, la primera pregunta que uno se hace en esto es ¿qué tiene que ver Constante la obra con El Príncipe Constante? Y sobre todo, después de esta declaración de Calderón de que no hay musculatura en el público, ni en los directores, ni en los actores uruguayos para lo clásico, es decir, que recurren a lo clásico por entrenamiento, por una solución fácil, pero no es la tendencia en el teatro uruguayo, lo que escuchamos en el video que vimos. ¿Cómo hacíamos para poner esta obra? Y entonces es interesante, yo no estoy viendo la presentación en estos momentos, no sé si puedo verla. Gracias. Acá están Guillermo Calderón y Gabriel Calderón, al que acaban de ver en el video, como ven ustedes, muy jóvenes, y ellos deciden hacer esta obra y ponen en el programa de mano de la Comedia Nacional, que es un clásico reversionado, en el cual los autores han decidido quemar la biblioteca, parafraseando a Borges, y trabajar con el texto como si estuviese perdido, como si ya no se pudiese acceder a él, como si lo soñáramos mal, tradujéramos peor, tal vez traicionando a Calderón, pero siendo fieles al teatro. Esta declaración del programa de mano es interesante. Dice, es un clásico reversionado. Yo voy a evitar, pero es intencional, cualquier disquisición teórica sobre las diferencias entre versión, adaptación, reescritura, traducción. Hice una lista de los términos que se emplean de manera muy vaga y sin alcanzar nunca a dar con una diferencia sustancial. Y vamos a simplemente centrarnos en esto, un clásico reversionado, pero en la intención de Gabriel Calderón y de Guillermo Calderón de quemar la biblioteca. La expresión quemar la biblioteca tiene acá dos sentidos. Por un lado, Calderón hizo toda su campaña de promoción de la nueva época de la Comedia Nacional, como diciendo la comedia arde. En Manizales ayer estuvimos en una obra donde estaba la ministra de Cultura, que habló del estallido cultural, y nos pareció similar en conceptos a esto de quemar lo que ya estaba, empezar algo más diferente y dinámico. Entonces, quemar la biblioteca es parte de este incendio cultural que Calderón propuso como programa. Pero además, él hace una referencia a Borges. Él habla en realidad de una conferencia, entrevista que le hicieron a Borges. Yo voy a hacer una referencia más concreta, que es un cuento de Borges que se llama El Congreso. Está en el libro de Arena. Si alguien lo quiere ver, lo va a encontrar. El cuento trata sobre un proyecto, una especie de secta que quiere hacer un acto monumental con los libros y deciden reconstruir una biblioteca ideal, y cuando todos esperan la gran exaltación de la biblioteca, el líder de esta secta decide quemar la biblioteca. Y dice que ese es el acto más valioso con el que se ha podido contar. Incluso creo que lo que dice Borges es que había que quemar la biblioteca de Alejandría, que estaba muy bien quemarla, que la hubieran quemado, que de vez en cuando hay que quemar las bibliotecas, porque si quemamos a Calderón, y si quemamos a todos los demás, a Calderón de la Barca, digo, y a todos los demás, alguien tendrá que retomar eso. Tendrá que surgir otro Calderón, otro Shakespeare. Es decir, de vez en cuando, dice Borges, quemaríamos las bibliotecas para promover otros. Lo cierto es que con esa idea, y lo de Borges lo dice Calderón, ¿no? Parafraseando a Borges, trabajaría con el texto como si estuviese perdido, como si no se pudiese acceder a él. Y esta idea es que el texto no está ofrecido, fresco, pronto, agarro al Príncipe Constante, corto acá, pongo allá, sino el Príncipe Constante no está, se perdió. El Príncipe Constante es algo inaccesible, con lo cual podemos soñar. Todos hemos escuchado hablar vagamente de la obra de Calderón de la Barca, no accedemos a ella, pero la imaginamos, y entonces con ese conocimiento vago que tenemos, lo que hacemos es, lo soñamos mal, lo tradujimos peor, y quizá traicionamos a Calderón.
La intención no es claramente mantenerse en Calderón de la Barca, sino que la intención es claramente estar en una perspectiva distinta, en la perspectiva del sueño, de la distancia, de lo que se puede recuperar, pero siempre a costa de la traición, que es necesaria para traducir un texto. Lo cierto es que hay un momento en que Víctor Hugo dice en el prefacio a Cromwell, imitar la perfección de los antiguos es imposible, porque ya no somos paganos y nunca el público actual podrá sentir lo mismo que sentía un griego o un romano. Si Víctor Hugo ya había renunciado a la pretensión de traducir a un clásico, imagínense ahora nosotros, y por eso he eludido la parte teórica de señalar. Pero Calderón dice en una charla, dice, haga una traducción de esta obra al estilo borgiano. La buena traducción no respeta el original, sino que conduce a él. Esto me parece una delicadeza de pensamiento. Si yo traduzco a un autor, no respeto ese original, pero conduzco a él. De hecho, en una charla que dimos, yo pregunté, en una buena, ¿cuánta gente de la que está acá viendo esta obra leyó El Príncipe Constante? Era frente a la sala llena, ¿no? Casi nadie. Entonces, bueno, pero mucha gente va a querer saber qué es El Príncipe Constante a partir de ahora. Es decir, vamos a hacer este camino que dice Calderón, que es, citando a Borges, no respetamos el original, pero conducimos a él. Y dice también Gabriel que, por suerte, nosotros no podemos replicar a Calderón Pedro, porque vivimos en Uruguay y en Chile, y eso nos desplaza de la época y del tiempo. Y que ese desplazamiento epocal y temporal no es una desgracia, ese desplazamiento que es el que sienta la idea de texto perdido, dice Calderón, nos da una libertad que alivia. No tengo la obligación, la gente no sabe que Fernando, el príncipe Constante, era un príncipe portugués que se fue a las costas de África a fundar enclaves cristianos para detener el avance de los moros, y que en esa campaña donde funda Ceuta y Fez termina siendo aprisionado, termina siendo canjeado por le ofrecen devolverlo a su gente si entregan Fez, y el príncipe dice que no va a entregar nada, que él quiere ser constante en su misión de la fe, y que prefiere que lo encarcelen, que lo torturen y que lo maten antes de entregar los territorios. Y de hecho lo matan, lo torturan y no entrega los territorios. Digo esto por si alguien acá tampoco leyó El Príncipe Constante, lo que es lo más común. Y entonces nos preguntamos qué manera tiene un chileno, un uruguayo, de transmitir esta idea de un príncipe portugués militando activamente por el cristianismo en Fez en el siglo XXI en Chile o en Uruguay. ¿De qué manera eso puede ser significativo para nosotros? Bien, yo lo que voy a decir es que, sin importarme si esto es versión, no versión o lo que fuera, voy a marcar un procedimiento que usa Calderón para esta adaptación. El procedimiento es uno de los que se señala Gerard Genet en Palimpsestos en torno al tema de la transtextualidad. En este caso, el procedimiento es partir, es lo que se llama hipertextualidad, partir de un hipotexto, que es El Príncipe Constante, Pedro Calderón de la Barca, siglo XVII, siglo de oro español, para llegar a un hipertexto que es Constante, Guillermo y Gabriel Calderón, siglo XXI, América Latina. Esta relación tiene algo interesante, me parece lo más atractivo para investigar. No lo vamos a dilucidar acá, pero lo vamos a investigar acá, a plantear acá, que es el tema de que no hay nunca la presencia del primer texto de manera dominante. Acá está el texto y yo le intervengo así. No. El texto de base está referido a un segundo grado. La obra se trata de una cama. Tema de la obra, una cama. Centro conceptual y escénico, una cama. Y esa cama
Voy a ver si encuentro algo en la presentación. No sé si podemos ver la presentación. La cama no parece ser demasiado significativa para esto, pero es el lugar, bueno, gracias, es el lugar donde va a ser torturado teóricamente el príncipe Fernando en la primera obra, aunque nunca se dice que hubiera una cama de tortura, pero se asume que lo torturaba en algún lugar, y entonces en ese segundo lugar la imaginación de ese lugar, Calderón sitúa, los Calderones sitúan en una cama el transcurso de la obra. Y hay un momento en que aparece esta actriz que se llama Stephanie Neukirch, que está haciendo el papel de Pernila, un nombre muy raro. Todos quisimos saber por qué se llama Pernila y nos enteramos de que porque Guillermo Calderón en Suecia le gustaba este nombre sueco, que era de una es el de una directora de cine, discípula de Bergman y de Billy Ogos, el discípulo de Bergman, y como estaba con gusto le puso este nombre, digo para que no se gasten, que aparece con una lechuguilla ahí al comienzo de la obra, diciendo o maldiciendo estos versos de Pedro Calderón de la Barca, porque es el sol que me alumbra, porque es la luz que me guía, es el laurel que me ilustra, no has de triunfar de constancia, de mí, si quieres, triunfa, constancia será mi causa, matiz verde de mi tumba. Estas frases, que supone que son de distintas jornadas mezcladas del Príncipe Constante, pero son palabras de Fernando, van a ser la referencia a la obra original, pero van a quitarnos de este centro para mostrarnos la idea contemporánea. Un grupo de personas decidió hacer una versión del Príncipe Constante en Montevideo, en una ciudad barata. Vinieron desde Rusia a poner una puesta rusa y construir un pueblo del tamaño del pueblo del Príncipe Constante, y ahí con una actriz que fuera alemana pero que hablara ruso, todas estas extrañas solicitudes, montaron con madera verde de Rusia que trajeron el pueblo y empezaron a ensayar esta obra. Una obra que no se llegó a estrenar, una obra que no fueron ni los parientes cuando se los invitó, y de esa obra ha quedado, y que luego es abandonada por el fracaso, de esa obra ha quedado solo el recuerdo distorsionado y algún elemento escenográfico. El elemento escenográfico es una cama. Esa es la famosa cama que aparece. Ese elemento escenográfico va a centrar a todos los actores en un vector de deseo. Todos quieren tener que ver algo con la cama. En la trama, los distintos personajes dicen ser los dueños de la cama, los constructores de la cama, haber sido la actriz que fue torturada en esa cama, un coleccionista de arte que quiere comprar esa cama, un museo de la memoria que quiere llevarse esa cama como recordatorio de la memoria, y también un traficante de arte que quiere vender esta cama a precios impresionantes. Lo que saca de foco los temas aparentemente más urticantes es esto, el sacar a los personajes para poner en el centro del eje del deseo a la cama. Pero esto tendría que hacerse en verso, porque en verso estaba escrito por Pedro Calderón. Y Gabriel Calderón dice que en realidad, a pesar de que el verso español, hay una charla de Calderón en YouTube. Si ustedes ponen Gabriel Calderón, Festival de Almagro, van a ver una charla muy divertida, muy simpática, donde él lidia con el verso. Dice, ¡ay, mísero de mí! ¡Ay, infeliz! Y después dice, ¡qué espantoso! Dice, ¡ay, ay, ay! No, ¿por qué me hacen decir esto? ¿No? Infeliz, es infeliz, dice Calderón. Con mucha gracia dice cómo se pelea uno con el verso. Y a pesar de que el verso sigue enseñando, por supuesto, hay una dificultad del actor en Uruguay para manejarse con el verso fluidamente, y también para los dramaturgos para escribir en verso. De hecho, cuando un dramaturgo escribe en verso, como Mauricio Cartún,
llama la atención, uno dice, ¿viste las obras en verso de Cartoon? Nos parecen excelentes y a veces nos alegramos de que los distintos dramaturgos asuman con hidalguía su prosaísmo, porque cuando hacen verso lo hacen muy mal y es espantoso. Entonces preferimos que sigamos en prosa. Lo cierto es que en la obra no hay, la obra está en prosa, por supuesto, pero sí hay momentos en que o Pernila, como vimos recién, intenta decir unos versos, o en una escena muy graciosa, unos policías que sospechan de todo, encuentran un libro de un sospechoso y le preguntan, ¿qué es este libro? ¿De quién es este libro? Y él dice, es mío. A ver, voy a leer. Y le dice, acá tenemos la muerte, sospechoso, muerte. Acá dice árabes, sospechoso, terroristas. Se deje en paz eso. Este libro no me dijo que es suyo, es de Calderón de la Barca. Entonces no es suyo. No, él lo escribió. Yo lo tengo. Y le empieza a leer y dice, suena lindo. A ver, vamos a leer. Los policías leen y leen mal. Leen rengloneando, leen diciendo el discurso sin encabalgamientos, sin cesuras, sin énfasis, y se crea una escena muy graciosa que es la de un actor imitando a alguien que dice el verso mal. De manera que la parte formal de la versión nacional es abordada a través de fragmentos sueltos o de parodias, pero nada está en verso. El otro aspecto, que es la estructura externa, es respetado generalmente porque está escrito en 3 actos, en 3 jornadas, El Príncipe Constante, y esto tiene 3 actos y tiene unos entreactos que están funcionando simplemente para dar tiempo a que se cambie la escenografía. Y después hay un epílogo en el cual se cierra con la actriz. Es un momento en que están todos encima de la cama, hay como un atentado, queda olor a pólvora en la sala y humo verde, y la obra se pierde en esa niebla de sueños. Lo cierto es que cuando hemos aceptado que el verso no está y que la estructura permanece, y nos enfrentamos con que la semántica del texto no respeta las aventuras de un príncipe, sino que se centra en una cama, encontramos algo que es interesante. La descripción que hace un personaje de la obra perdida es una obra contemporánea y magnánima sobre un clásico financiado con árboles rusos que ustedes aceptaron con alegría. Es el duelo eterno entre Treplev y Trigorin, eso decían estos rusos, el duelo entre lo nuevo y lo viejo que sigue vivo. El autor está muerto, solo importa lo que hagamos con él. A mí me vistieron de príncipe Fernando, me dijeron que hablara en ruso, me pusieron una corona falsa, después me torturaron de mentira, pero me rogaron que sufriera de verdad. Aquí hay varias cosas. Primero, los rusos. ¿Por qué son rusos? Porque en la tradición de transmisión de esta obra, del Príncipe Constante, aparece una transmisión de polacos y rusos. La primera adaptación los románticos se enamoraron del Príncipe Constante, imagínense, un héroe sufriente, aislado, era un héroe romántico. Así que Goethe hizo una versión en Weimar, así que Hoffmann hizo una versión, así que los hermanos Grimm decidieron que si toda la obra del mundo se perdiera, alcanzaría con que quedara El Príncipe Constante, pero el siglo XIX, mucho más pragmático, en vez de elogiarla tanto, la puso en escena. Fundamentalmente hay 2 nombres, el de Meyerhold y el de Grotowski. Yo podría decir en el medio que está la versión de Slovaki, que es el que traduce al polaco El Príncipe Constante, pero lo cierto es que estas versiones, que todavía se pueden ver reconstruidas, nos conducirían hacia un príncipe constante que es un mártir de la constancia y de la fe, y que es un hombre resistente en medio de las revoluciones. Aquí esa constancia no está dada así. Nos hemos quedado con ese lugar. Yo quería mostrar una última cosa acá, si puedo ir a la presentación. Acá está la trayectoria, Hoffmann, Goethe, Meyerhold y Grotowski. Este es el actor que hacía El Príncipe Constante en este trabajo físico en el que Grotowski, desde el teatro pobre, sometió a Edward Schlesky para que pusiera su cuerpo a sufrir en Constante. Esta es una imagen del actor como un crucificado, como si el propio Constante, en una pasión contemporánea, como es una versión de la pasión, fuera el Hijo de Dios. Estos son, en cambio, nuestros actores actuales. Estos son
los distintos personajes. Y esta es una versión en la de Grotowski donde está puesto el actor sobre una tarima donde es torturado. Calderón decía que esta tarima le inspiró a él la idea de la cama. Les muestro la cama para que vean ustedes. Miren, esta es la escenografía original. Así ve el actor, el espectador cuando entra, y así cuando se levanta la cortina. Esta cama va a ser el centro de la obra y verán que todos los personajes interactúan con ella. De esta manera, la mística del príncipe Constante se aleja y vamos quedando en un asunto mucho más pragmático, mucho más constante, que es que todos estos personajes están vinculados con esta cama y su posible destrucción, a la manera de un thriller policial en el cual cada uno tendría una razón para exterminar la cama y cada uno tendría una historia referida, que son todas focalizadas y diversas. El punto de vista entra en choque continuamente, de manera que nunca sabemos exactamente qué le pasó a la cama. Cada personaje tiene un parlamento sobre esto. Pero lo que sí tiene en común la cama es que abajo de ella estaba escrita la palabra tortura. Y debajo donde está escrita la palabra tortura, cada personaje tendrá una razón para ser constante y una razón para hablar de la tortura. Se puede ser constante en la fe, en la actuación, en la militancia y aún en el mal, como dicen los policías. Somos constantes en la represión. Pero también es cierto que la tortura sigue siendo la manera oficial de reprimir. Ayer vimos el Camino al Sol, el Camino a la Paz, Salida del Sol, y veíamos todas las alusiones a la tortura que había en esta obra de Patricia Ariza, que había dirigido Patricia Ariza, y yo pensaba, es todo lo mismo, es todo igual. América Latina es un gran campo de tortura y un gran campo de desaparecidos, y entonces esta cama donde se ejerció la tortura, que es codiciada y trabajada y mentida, alguien la alquila por Airbnb, alguien hace una mala reseña porque la cama dice tortura, alguien jura que la construyó, alguien jura que la compró, alguien se la lleva, quizá la cama es tirada por una ventana, nunca sabemos la verdad de la cama, tiene una probabilidad de versión mucho más profunda que el haber conservado el verso o la estructura. La posibilidad real de esta cama es hacer lo que dice un personaje que es glosa a un militar sudafricano refugiado en las playas uruguayas, porque dice la obra que Uruguay es un país totalmente permisivo con los torturadores. Y ese militar dice: fui constante en mi acción, les corté las manos y los brazos a los niños después de haberles ordenado que tiraran piedras a sus padres, y después le corté los brazos y las piernas a sus padres porque las piedras no tenían suficiente fuerza. Fui constante en lo grande y en lo pequeño. No abandoné mi crimen. Aún hoy no lo abandono. Entonces yo, turista, pienso que todo esto es un engaño, que todo es una broma de Dios, que alguien se está divirtiendo demasiado. El museo, la memoria, la cama, la tortura, la obra, todo. Por favor, que este chiste me recuerde que estas cosas no pasan, que nadie es condenado injustamente a recibir penas y castigos por una fe, por fidelidad, por nobleza ni por amor, que todo esto pasa en una obra, pero no en la vida real. Y mientras me río pienso, ojalá fuera así. Esto dice el personaje que visita el Museo de la Memoria, que quisiéramos que todo esto fuera un chiste, que nadie fuera torturado por su constancia, que nadie fuera torturado por su fe. Pero sabemos que esto es un sueño, que no es así. Creo que estoy en mi hora, ¿verdad? ¿No? Quiero saber. Sí, sí, María Esther, sí, sí. Pero si querés redondear en un minutito, adelante. Porque adelante. sabemos que no es así. Porque sabemos que seguimos en el mundo de la tortura y en el mundo de la represión. Porque sabemos que quizá no importa quién se declare dueño de la cama existe, existió y existirá. Quizá por eso existe el teatro. Quizá por eso estamos congregados acá, para que, no para hacer teatro didáctico donde enseñemos cómo se vive o cómo se debe hacer, sino para poner en cuestión,
para poner en jaque, para aprender de nuestros propios recursos. En resumen, el desafío para un director joven de hacer, dos directores y dramaturgos jóvenes de hacer un clásico. La decisión de hacerlo juntos. La decisión de pensar que el clásico se ha perdido, ha sido soñado o ha sido inaccesible para nosotros. La decisión de aceptar que el verso no es lo nuestro y dejarlo solo permanecer presente en algunos personajes que lo citan a veces por su ignorancia. Aceptar que las estructuras externas pueden permanecer, pero no sus intenciones. Aceptar que la presencia del otro texto no es realmente la cita tal cual la pone Genet, sino la alusión, y que en esa alusión lo que persevera es la lectura de un hipotexto que aparece en segundo grado en el hipertexto, y esto quizá es una ficción de aquella ficción, quizá lo más interesante que lograron, y la transposición de todos los valores aceptando la tradición cultural, aceptando que para Grotowski, que para Meyerhold, que fue un torturado y un asesinado por el comunismo en el cual él creía, es también una introducción en la que nosotros estamos insertos como tradición. Y también terminar concluyendo que esta versión, esta traducción, tiene una fuerza real cuando somos capaces de alejarnos del original, de darlo por perdido y de quedarnos con elementos concretos que expresan nuestras situaciones y el deseo de que esta cama fuera solamente ficcional, que nadie más sea castigado por su fe ni por su constancia. Y, como dice el personaje, ojalá fuera así. Y como no lo es, seguimos haciendo teatro. Jorge. Sí, María Esther, muchísimas gracias. No No te sé oigo, si Jorge. no me estás escuchando. No te oigo. Bueno, yo qué sé, aquí en el No escucho Zoom se a Duarte. está escuchando. Vamos a... Sí. Ahí está. Un minuto. En el Zoom sí se está escuchando. Ahí me escuchás, María Esther, ¿sí? Sí. Ah, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, María Esther. La verdad, maravilloso tu conferencia y este universo que desplegaste a partir de Constante. La verdad, muchísimas gracias. Hay muchos mensajes en el Zoom, pero vamos a tener que pasártelos para que después vos los leas y estás ahí en contacto con las personas que están en el Congreso y con la gente del Zoom. Porque tenemos que seguir con las ponencias. Estamos un poquito atrasados porque hemos empezado un poquito más tarde, pero nada más decirte que te agradecemos enormemente, la verdad, una maravilla y muchísimas gracias por traernos toda esta información, este análisis, estas interpretaciones y reflexiones sobre lo que está pasando en este momento en el teatro uruguayo y en el teatro latinoamericano. Así que, María Esther Burgueño, muchísimas gracias. Un abrazo, Jorge, y una cosa más, simplemente. Hablando ayer con los compañeros chilenos, me contaron que en abril Constante va a estar en Chile. Así que, para alguno que esté en el Congreso y no lo sepa, pueden ir a verla a Chile. Qué bueno. Y ojalá venga a Buenos Aires. Ojalá. La verdad que suena realmente fascinante todo lo que nos contaste. María Esther Burgueño, muchísimas gracias. Un lujo tenerte en el Cuarto Congreso Iberoamericano. Un gran abrazo.